En esta ocasión va a presentar sus avances de investigación doctoral Uriel Pérez. 15 minutos. Hola, muy buenas tardes. El título de la tesis es Teoría de la crisis económica del sistema capitalista en Marx, un análisis del capital financiero. Aquí el objetivo trata de explicar por qué surgen desde un punto teórico de vista marxista las crisis económicas, tomando en cuenta la relevancia que tiene el capital financiero en ello. Se trata de responder a la interrogante de qué papel desempeña precisamente este capital financiero en la gestación de una crisis. Y la respuesta tentativa es que es gracias a la búsqueda de este capital por instalarse en los sectores más rentables en el ámbito productivo, en el ámbito financiero, que el sistema se encauce en una crisis. ¿Qué se ha hecho antes? Antes se habló del sistema capitalista, que existe un dinero que progresivamente se va concentrando en los bancos, ¿no? En primer lugar, esto es porque un grupo de capitalistas se especializa en actividades dinerarias. Y en segundo lugar, es porque surge un capital ocioso del circuito del capital total. Este dinero así concentrado es lo que da pie al capital que devenga interés. Antes se resaltó cómo este capital dinerario toma la forma de los créditos, lo que crea algunos desequilibrios en el sistema. Ahora corresponde ver cómo este capital dinerario puede complementar al sistema crediticio y destinarse al sistema de capital, al mercado de capitales. Todo lo anterior es con el objetivo de obtener las mayores ganancias posibles, ¿no? Aquí hay un estudio de Mabrudreas y Papadatos en donde mencionan que en el sistema crediticio se involucran actividades tanto del capital dedicado al tráfico de dinero como el capital que devenga interés. El primero sirve para la compra-venta de mercancías, mientras que el segundo se aplica para apropiarse de la plusvalía. También dicen que en el mercado de capitales se involucra este capital que devenga interés, pero ya no se involucra el capital dedicado al tráfico de dinero, ¿no? Lo referente a este primer punto ya fue revisado en el apartado número 2 de la investigación. El segundo punto sobre el capital que devenga interés ya también fue revisado a través de los préstamos bancarios, pero hay algo que no se ha incluido, es que no se han considerado aún estas actividades especulativas en el mercado de valores y por ende la revisión de este capital ficticio, ¿no? Ellos mencionan, el mercado de capitales complementa el sistema crediticio. A diferencia de este último, moviliza dinero ocioso sobre la base de la propiedad en lugar de el crédito, que es la deuda. Sin embargo, el mercado de crédito está conectado con el mercado de valores de alguna forma, ya que ambos extraen fondos del mismo grupo de Loanable Money Capital y los préstamos del primero sustentan las operaciones del segundo. Siguiendo estas ideas, bueno, se considera importante en esta investigación revisar cómo es que este capital que devenga interés moviliza el capital sobre la base de la propiedad y ver cómo esto es un complemento al sistema crediticio. Sin embargo, esto no queda ahí. Los autores aún van más allá al afirmar que existen formas híbridas. Tal es el caso de la banca en la sombra, en donde combinan de manera compleja el funcionamiento del mercado bancarios y de capitales, y con ello, pues por lo tanto, combinan el capital dedicado al tráfico de dinero y el capital que devenga interés. Bueno, para empezar el análisis de capital ficticio, creo que es conveniente empezar por revisar la parte cualitativa de la división de la ganancia de capital que devenga interés. Esta característica cualitativa se desprende de la división cuantitativa de la ganancia, esto es, el interés y la ganancia del empresario. Esto ya se había revisado en el apartado anterior. Bueno, aquí existen por un lado capitalistas dinerarios y por el otro lado existen capitalistas actuantes. Existe una división del capital en propiedad del capital y capital en funciones. Aquí el propósito de todo capital es generar más valor para quien lo posee, ¿no? Y aquí no es la excepción para el capital que devenga interés. Sin embargo, para la forma en que regresa con un valor aumentado sucede de forma exterior. Ya no se observa cada una de estas metamorfosis que sufre el capital para poder valorizarse, ¿no? Sino solamente aparece un mero resultado. Un resultado que está separado del ciclo que media su retorno.
Esto es importante en esta investigación porque existen capitales dinerarios que compran títulos con el objetivo de valorizar su capital, ¿no? Sin embargo, ellos no tienen decisiones sobre cómo se ocupe este capital. Ellos solamente tienen derecho a través de esta compra de capital ficticio a un interés. Este interés se supone que debería de salir de la plusvalía, pero esto se pone en duda cuando estos capitales son un valor en proceso, ¿no? Es decir, que podrían descontarse al presente ese valor futuro sin que las ganancias aún se hayan realizado. Entonces, se piense que se estaría extrayendo el fruto de un trabajo pasado o un valor previamente creado. El reflujo del capital para su poseedor debería de traer presupuesto de que el capital ha recorrido cada una de estas formas que son necesarias para poder incrementar su valor. Esto es que debe forzosamente recorrer cada uno de los componentes que componen el circuito del capital total y con ello obtener esta ganancia de la cual el interés es una parte, ¿no? Aquí el capitalista dinerario solo observa la forma de prima, un dinero que crea más dinero y poco se observa de la manera de cómo esto se valoriza su capital o si el valor incrementado que está recibiendo proviene de otras fuentes que no tengan que ver con el funcionamiento de su capital como capital. Aquí el capitalista actuante debe entonces cumplir precisamente esta función, la de valorizar efectivamente este capital que ha sido desembolsado por el prestamista. Él lo puede destinar al ámbito de la producción con el objetivo de obtener la plusvalía, de crearla, o al ámbito de la circulación para la realización de la misma. Independientemente de ello, en general, este capitalista debería de volcar este capital en el circuito del capital total y con ello crear y obtener esta ganancia con éxito. Una parte de esta ganancia se devuelve al prestamista por concepto de interés y el resto es su ganancia empresarial. Aquí la cesión y el retorno de este capital que devenga interés es solamente una transacción jurídica entre dos tipos de capitalistas que cumplen funciones diferentes en el sistema. Ambos acuerdan el tiempo en que este capital deberá estar siendo utilizado por el capitalista actuante y la magnitud del interés que debe de ser pagada al dueño por el préstamo. Entonces, la forma en que este capital regresa a su dueño está situada fuera de procesos económicos. Solo esto se reduce a una relación jurídica entre dos tipos de capitalistas, aunque en realidad el reflujo debe de depender de las cosas reales, pero eso no es visible en esta transacción. La forma pues, en que se distribuye la ganancia es un factor clave, ya que esto habla de las distintas funciones que los capitalistas realizan con el capital propio y con el capital prestado. El interés aquí nos dice que existe alguien que puede apropiárselo por el simplemente hecho de ser el dueño del capital, solamente con la condición que se lo preste a alguien que sí, que pueda generar este interés en el proceso de producción. La ganancia empresarial, entonces, es el fruto de un capital que está en proceso de valorización y es puesto en movimiento precisamente por el capitalista actuante. Ambos capitalistas tienen derecho a una parte de la ganancia porque tienen títulos jurídicos respecto a un mismo capital. El hecho importante aquí es que existen dos categorías distintas de la ganancia que guardan relación con un mismo capital. Un estudio de Marx dice que esta relación cambia con el grado de desarrollo del sistema, ¿no? Y menciona que gracias al desarrollo del crédito, el capitalista dinerario adopta un carácter social, ya que este se concentra en los bancos y son precisamente estos banqueros los que ahora prestan el capital que devenga interés y ya no sus poseedores directos. Por otra parte, el capitalista actuante pasa a ser un poseedor de un título, pasa a ser el poseedor de un título jurídico a un director que realiza todas las funciones del capitalista actuante, pero recibiendo ahora un salario de supervisión en lugar de esta ganancia del empresario. Aquí todo esto va quedando más claro cuando se lee lo que Marx menciona sobre las sociedades por acciones y es precisamente aquí donde se puede crear un vínculo con este capital ficticio. Bueno, lo que es el capital ficticio es algo complicado de consensuar y esto sucede porque este concepto no fue desarrollado por Marx de forma extensiva, ¿no?
Por lo pronto podemos decir que el capital ficticio es un capital que se desenvuelve en el mercado de capitales. Este promete un interés periódico y su valor es un valor en proceso, mismo que en un futuro se espera que llegue a realizarse. Se puede decir que este es una capitalización de los rendimientos futuros esperados a la tasa de interés corriente. Aquí en esta investigación también se considera que este capital ficticio se debe de relacionar con la economía productiva y debería de sufrir modificaciones en su valor dependiendo de la parte del ciclo económico en el que se encuentre la economía. Sus modificaciones en los precios y en sus rendimientos debería ayudarnos a poder explicar las crisis económicas, vinculando todo esto con la economía productiva. Su precio entonces debería de estar determinado por cuestiones, en primer lugar, especulativas y en segundo, por sus fundamentales, mismos que están relacionados con esta economía productiva. Marx, en su libro del Capital, hace referencia a tres tipos de capitales ficticios desde mi lectura. Estos son las sociedades por acciones, las letras de cambio y la deuda del gobierno. Aquí, en las sociedades por acciones es donde se queda más claro esta división cualitativa, ya que vemos a múltiples capitalistas dinerarios que tienen acciones sobre un mismo capital. Esto les da derecho a una parte de sus rendimientos en forma de interés. La mayoría de ellos no puede influir en las decisiones de cómo se administra este capital dinerario, ¿no? Hilferdin aquí pone algunas cuestiones sobre la mesa importantes, ya que menciona que este interés no es pactado con anterioridad. Este debería de variar por las oscilaciones especulativas y por el rendimiento de la empresa. También resalta que el plazo no se estipula, ya que en cualquier momento estos accionistas podrían vender las acciones y recuperar todo su capital. Es algo diferente a lo que planteaba Marx. Esto le da pues, al capital dinerario un libre movimiento que es posible a la compra de este capital ficticio, lo que se vendría asemejando con su definición de capital financiero, ¿no? Y esto permite que la búsqueda de las ganancias hacia los sectores más rentables tenga mayor movimiento, lo que podría crear algunos desequilibrios, que es la hipótesis de lo que está aquí en esta investigación. En la figura del capitalista actuante, pues vemos al director que administra todo lo relacionado con la empresa, en donde obtienen un salario de supervisión por coordinar las actividades de la sociedad. Aquí, cuando se fundan estas sociedades por acciones, se podría tener la certeza que el capital dinerario que fluye hacia la compra de estas acciones se destina a la compra de los elementos que son necesarios para la fundación y la reproducción de estas empresas, pero no es claro qué sucede con el dinero adicional que llega por la emisión de títulos adicionales, ¿no? Aquí Marx menciona en este apartado que a la formación del capital ficticio se le denomina la capitalización. Él dice que se capitaliza cualquier entrada que se repita en forma regular, calculándola según el tipo medio de interés como el producido que arrojaría un capital prestado a esa tasa de interés. Entonces, los intereses que generan estas acciones deberían de estar conectados con la tasa general de ganancia, pero también adquieren una determinación diferente, que es el valor del mercado, y dice que este es diferente de su valor nominal y que no por ello tendría que variar el valor del capital real en cual se basan estos títulos, ¿no? Entonces se puede decir que la división cualitativa nos permite ver que existen dos capitalistas que pueden realizar funciones distintas con la compra de ese capital ficticio y esto no solamente debe de hacer referencia a las sociedades por acciones, sino que existe una infinidad de títulos financieros que tienen sus particularidades y sus coincidencias. Aquí, por ejemplo, en cuanto a las letras de cambio, dice Marx que surgen gracias al desarrollo del comercio y con estas se pueden dar adelantos de mercancías entre los distintos capitalistas sin la necesidad del uso del dinero. Estas letras son promesas de pago futuras, ¿no? Aquí para Lerner, esta letra de cambio es la forma más antigua que se puede rastrear en donde se transforma en una mercancía para poder ser comercializada en el mercado de valores. Aquí dice que se tituliza como papel comercial y con ello puede funcionar como un equivalente de dinero o puede cambiarse por dinero antes de su vencimiento y así obtener dinero al presente con una promesa de pago futura. Esta es una característica del capital ficticio.
Para Durán, Marx afirma que el capital ficticio surgía del sistema crediticio tomando la forma de recursos disponibles para prestar, el plazo en el cual el préstamo está activo y los intereses que este préstamo implica, pero dice que no solamente debe reducirse al sistema de crédito. Algo más general es considerar a este capital ficticio como un proceso de anticipación del proceso de valorización del capital, mismo que pues, la letra de cambio también posee. Aquí, en resumen, se podría decir que esta se relaciona con el capital ficticio porque, en primer lugar, pues, representa el valor de un capital que aún no se ha materializado en forma efectiva. Es un valor en proceso. También pueden ser endosadas a terceros y funcionar como dinero crediticio para la compra de cualquier otra mercancía. En tercer lugar, se pueden descontar y con ello obtener dinero contante y sonante sin tener que haberse vendido las mercancías que representan. Aquí, por último, hace un análisis sobre las deudas del gobierno y dice pues que aquí alguien se compromete a comprar, a pagar cierta cantidad de interés por el capital prestado a sus acreedores de forma periódica. Sin embargo, estos acreedores no pueden reclamarle al Estado el capital total que desembolsaron para financiar la deuda pública, ya que este capital ya ha sido gastado por el Estado y no existe. Lo que ellos pueden hacer es vender el título de propiedad que les da derecho a apropiarse del interés de forma periódica y con ello recuperar el capital invertido en la deuda pública. Entonces, se podría pensar que en este caso específico, que el pago de los intereses es pagado con el ahorro de las personas que van comprando estos activos. Es decir, que estas personas ya han producido valor previamente y es precisamente este valor ya generado y realizado con éxito en el circuito del capital total que puede financiar la deuda pública. Esto no sé si se puede extender a a los intereses que arrojan otro tipo de capitales ficticios. Ya para terminar, vamos a ver qué sigue, ¿no? En la actualidad, pues existen múltiples capitales ficticios y creo que es pertinente destacar cada una de las características que comparten estos capitales y con ello meternos al análisis de las fluctuaciones de sus precios y de sus ganancias, en donde el capital financiero ahora ya adquiere un libre movimiento, ¿no? En la compra de todos estos títulos y este movimiento es por la búsqueda de las mayores ganancias, ¿no? Y esto precisamente es lo que tendría que crear desequilibrios en el sistema, haciendo que se pueda crear una crisis económica, vinculando tanto el sector financiero como como el ámbito productivo. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Le vamos a dar el uso de la palabra a tu estudiante lector, David Pinchao. Sí, buenos días. Bueno, aquí unos comentarios, los comentarios generales eran, más bien las sugerencias generales, ¿no? Ayer el profesor Marco Ricardo nos comentaba que ya prácticamente tenemos 2 trimestres y pues no se notó que tal vez no has podido revisar tu documento con tu asesor y se ve como que tienes varios avances, pero no has terminado los capítulos, tienen varios errores ortográficos, algunos errores de redacción, tal vez faltan algunas conclusiones de capítulos y tal vez la idea era, bueno, la sugerencia, ¿no? Tal vez sería buscar un espacio con el asesor para ir refinando los capítulos ya para que queden y de esa forma pues puedas ir avanzando en las ideas. Bueno, y en ese sentido, pues en los coloquios anteriores se habían hecho las mismas observaciones, pero persisten, ¿no? Están allí. ¿Qué más se puede decir? No, pues como en general no manejo pues la idea de las ideas de Marx y este tema, se me complica un poquito entender la idea de la postura, la idea del trabajo y bueno, considerando eso, este, pues no percibo como que la posición del estudiante, la verdad.
O sea, veo que hay harta discusión y pues citas a varios autores, pero en cierto momento pues no percibo como que tu posición. Entonces, pero eso pues te digo, ¿no? O sea, considera que pues bueno, yo no manejo el tema, entonces tal vez puede decir, no, esta es mi posición y ya está clara, ¿no? Pues yo no la veo. Pero sí, o sea, eso tal vez más por mi falta de conocimiento del tema. Bueno, y ahí tal vez algunos, te envié el documento, tal vez con algunos errores como muy evidentes, y bueno, tal vez eh, puedas buscar algún espacio para irlos corrigiendo, ¿no? Ir refinando capítulos y ya ir avanzando en esa parte para ya ir cerrando la parte que ya tienes. Eso era, Ángel. Muchas gracias.